Vale, gente, vamos con el repaso del trade de hoy. De momento no he perdido ni ganado nada. Sigue el trade estando en vivo, así que vamos a repasarlo. Pero como siempre, vamos a repasar primero esto por aquí. Vamos a repasar las noticias del día de hoy. Hoy lunes que tenemos, hoy No News Monday, como se dice. Así que hoy lunes no hay ninguna noticia, así que bastante bien por ese lado. Aunque, bueno, vamos a repasar un poquito el trade de hoy que todavía sigue corriendo. Vale, primero de todo, vámonos un poquito a las temporalidades grandes que venimos aquí. Como veis, venimos de un retroceso. Este retroceso de aquí, ¿no? Toda esta expansión, este retroceso. Todavía no hemos creado un high, o todavía no hemos creado un alto más grande que el último. Entonces, mi primera predicción sería buscar estos máximos de aquí. Una hora tenemos que en la sesión de Asia nos ha dejado este mínimo de aquí. Es verdad que aquí no hemos cogido ninguna liquidez. Bueno, sí, este mínimo de aquí sería, pero este contaría dentro de la sesión. Así que, pero bueno, para mí, como veo, esto sería una expansión, retroceso durante la sesión de Asia y en la sesión de Londres. Bueno, incluso mitad de la sesión de Asia, porque aquí ya rompemos estructura. Bueno, incluso rompemos estructura al inicio de Londres. Tenemos un poquito el inicio de este movimiento nuevo alcista. Entonces, temporalidad de 4 horas alcista, 1 hora alcista, tenemos estos máximos de aquí. Y después vemos que tenemos algunos mínimos. Voy a quitar esto porque si no, no se va a ver bien. Tenemos aquí estos mínimos de aquí antes de pre-market. Bueno, en el pre-market tenemos este mínimo de aquí y este mínimo de aquí. No, este ya no nos entra. Bueno, tenemos este mínimo de aquí, que esto era el mínimo de la sesión de Londres, ¿no? A ver, ahora sí se verá un poquito más. Sí, este sería el mínimo de Londres, como veis. Bueno, este de aquí, que como vemos, iniciamos sesión de Nueva York y manipulamos y nos quitamos todos estos mínimos de poca resistencia junto con el mínimo de Londres, también el mínimo de 1 hora, y empezamos el inicio de un movimiento alcista, así que lo veo bastante claro. En el Nasdaq tenemos cosas súper parecidas. ¿Por qué he cogido el trade en el SP500 antes que el Nasdaq? Porque cuando llegamos al macro, bueno, ya en contexto tenemos la manipulación en el inicio de la sesión de Nueva York y vemos que rompemos estructura al alza. Entro con una entrada agresiva, entre comillas, porque vemos que la entrada óptima hubiera sido antes del macro. Pero bueno, vale, ¿por qué? Me sitúo. ¿Por qué sesión de Nueva York, digo SP500 antes que Nasdaq? Pues sobre todo porque en el SP500 tenemos dos puntos clave de liquidez, que tendríamos este máximo de 1 hora. Este máximo de 1 hora y este otro máximo, que este es de 4 horas, ¿vale? Entonces para mí era mejor coger este movimiento de aquí para coger un primer take profit aquí y tener el último take profit aquí arriba del todo en el máximo de 4 horas. En el Nasdaq solamente tenemos este máximo de 4 horas. Bueno, es de 1 hora incluso, ¿no? Sí, solo este máximo de 1 hora. Entonces, al ser un punto de liquidez más grande, el temporalidad de 4 horas, por eso cogí el trade en el SP500. Que como veis, Nasdaq sí que se ha movido mucho mejor y ha llegado a este punto aquí antes que el SP500, así que por ese lado tendría que reflexionar o corregir o revisar un poco el trade y ver si ha habido algún tipo de indicación o algo en el que se pudiera haber entendido que Nasdaq iba a moverse más rápido que el SP500. Los dos manipulan los mismos mínimos, que son los mínimos de la sesión de Londres. Entonces tampoco hay algo significativo. Entonces, lo dicho, ya sabíamos que íbamos a tradear el SP500. Entonces empezamos la sesión de Nueva York. Vemos cómo manipulamos, rompemos estructura al alza. Aquí ya marco algunas confluencias, porque aquí rompemos estructura, esto de aquí. Aquí rompemos estructura. Y aquí estoy esperando tercera confluencia o una confluencia de continuación para coger la entrada en el SP500. ¿Qué pasa aquí? Que como veis, entramos en este punto aquí, que tenemos order block, breaker block, el descuento del 50% y tenemos una salida alcista a esta
Estas confluencias, ¿qué pasa? Que aquí todavía no era el macro y como sabéis muchas veces por entrar antes del macro nos comemos una polla bien gorda, así que no me la iba a jugar otra vez, así que he esperado a que abriera el macro. Justo abrimos el macro y tenemos que el precio estuvo aquí tanteando un poco estas confluencias y vemos una salida fuerte aquí, así que aquí entré, corrección de la otra vez, stop loss colocado por aquí, debajo del mínimo de la limpieza de la liquidez o la toma de liquidez, porque ya nos había jodido antes y como vemos aquí en el primer take profit, que sería este máximo de aquí, que es el máximo de Londres o el máximo este, tenemos un 1,31 de riesgo-beneficio. Como ya dije, si está por encima de 1 nos vale y así nos aseguramos que no nos echa. Entonces cogemos ese trade y bien, vale. Y pues ahora mismo todavía seguimos esperando a que se dé. Vemos que el precio no está muy... En el SP500 se está moviendo mucho peor que el Nasdaq. Nasdaq sí que dio el movimiento súper rápido. Pero, ¿qué pasa? Que también aparte de que el SP500 tenía dos puntos clave de liquidez y que tenía un máximo de 4 horas, este índice, el Nasdaq, cuando vemos que entra el macro, hubiéramos entrado aquí y el riesgo-beneficio es peor que el SP500. Como veis, 1,34 y el SP500 tenemos 1,78. Por lo que me fiaba más, era un mejor trade el SP500 que el Nasdaq. Lo dicho, habría que revisar un poco si hay en algún momento que nos indica que hubiera sido que el Nasdaq el Nasdaq podemos... Joder, ¿qué me pasa? Que lo suyo sería revisar si el Nasdaq nos ha dado algún tipo de input, por así decirlo, de que iba a tener mejor movimiento que el SP500. Pero bueno, eso hay que revisarlo. Y segundo, que iba a revisar aquí con vosotros es realmente la entrada que hemos tomado, ¿vale? ¿Por qué? Esto es un error que lo quiero apuntar para las próximas veces que vayamos a entrar, que es, como vemos, el precio cuando abre la sesión de Nueva York ya te hace... En la entrada agresiva te hace ya la ruptura de estructura y te hace la confluencia de continuación. Entonces aquí realmente ya yo estoy entrando tarde porque ya nos ha dado nuestra entrada. Entonces en este momento, ¿qué hubiera sido lo óptimo? Y vamos a repasarlo. Para mí yo creo que lo que tendría que haber mejorado o se podría corregir aquí es ya esperar a nuestra entrada segura, que es... Cuando hemos roto estructura a los 5 minutos, que creo que no lo hemos roto, esperar al 50% de descuento. Así que vamos a revisar los 5 minutos qué nos hubiera pasado. Pues como vemos, en los 5 minutos, si hubiéramos esperado a la ruptura de estructura, es aquí arriba, a lo mejor podrías haber esperado a que no respetara este desbalance, FVG de aquí. ¿Dónde está, tío? Este FVG de aquí, ¿no? Pero cuando no lo respeta aquí. Vale, aquí no lo respeta. Tendrías que esperar a algunas confluencias aquí. No sé si hubiera dado mejor entrada. Vale, ponle que aquí consideramos esto como ha roto estructura. Esto de aquí, pero es que es súper tarde ya, ¿no? Muy tarde, no lo hubiera cogido. Ya de aquí 4:30. Esto de aquí, pero aquí no hemos roto estructura. Y aquí de repente en los 5 minutos tenemos un retroceso hacia zonas del descuento, etcétera, pero claro, aquí ya no nos hubiera dado una buena entrada. Y aquí es que tenemos la entrada perfecta hecha. No sé cómo podríamos haber mejorado hoy el trade de hoy, sinceramente. Habría que repasar un poco con el Nasdaq. Aquí podías haber visto, ¿no? Pues se nota aquí que el SP500 va a ir un poquito más lento porque aquí ha cogido y ha hecho un mínimo más pequeño que el anterior y está hecho un mínimo más grande. Sí, pero esto ya es tarde, ¿sabes? Hasta este momento tú aquí no lo has visto eso. Entonces, claro, chungo entrar, tío.
Aquí lo suyo, el trade. Ahora no sabemos si se va a dar, ¿eh? Todavía esto está corriendo, así que no sabemos cómo va a seguir el trade este de hoy. Pero claro, el Nasdaq, este hubiera sido el suyo, tío. Porque se ha dado, vaya. Pero es que no sé cómo podríamos haber analizado esto para ver que el Nasdaq se iba a mover mucho mejor, tío. No lo sé, tío. Bueno, sí. Vale. Vale, mirar aquí, mirar aquí. ¿Qué tenemos aquí? A ver, quita esto del 50%. Vale, mira. Vale, si hubiera sido el Nasdaq el bueno. ¿Qué pasa? Como estamos hablando del SP500 ya no nos daba la entrada buena, agresiva. Es decir, que ahí tendremos que haber descartado, decir, bueno, si no nos dan la entrada, la hemos perdido, por así decirlo, listo. Pero aquí el Nasdaq, aquí rompemos estructura. El desbalance del 50%, este FVG no lo respetamos. Y aquí rompemos estructura. ¿Vale? Mira, es que no lo he visto esto. Aquí rompemos estructura. Entonces rompemos estructura 5 minutos que esperamos. Un retroceso. ¿Hacia dónde? Pues 5 minutos vamos a coger la segunda entrada. Aquí no hay FVG. Bueno, sí hay. Tenemos este FVG. Tenemos order block y breaker block no, porque ya estamos todavía dentro. Pero tenemos el 50% de descuento aquí. Aquí se hubieras puesto que casi que lo toca. Pero esto significaría que hemos roto estructura bajista, ¿no? De 1 minuto. Claro, y aquí entramos bajista y salimos. Hubiera entrado aquí, en esta salida de aquí. Y claro, aquí a lo mejor dices tú, puedes jugártela un poquito con el stop loss. No sé si lo hubiera puesto aquí. Depende del riesgo-beneficio que me dé. Aquí arriba, 0,99. No, tendría que haber cogido la tercera confluencia, que la tercera confluencia es, nosotros hemos entrado en este FVG o en este 50% de descuento, ¿no? Realmente, ¿cuál es la vela que ha hecho el FVG? Esta de aquí. 1,14. 1,14, tío. Chunguito, ¿eh? Y es que, ¿qué dices, tío? Que poner el stop loss aquí me parece jugártela pelotela, tío. Porque muchas veces te echan, ¿eh? Ya lo hemos visto, ya lo habéis visto conmigo, que esto es jugártela bastante. Es que la tercera confluencia de la cual hemos entrado es este desbalance de aquí. ¿Lo podrías poner debajo del desbalance? ¿Te refieres? Ponerlo debajo del desbalance sería aquí abajo, directamente. Y haber cogido este trade. Aquí entonces voy a apuntarlo, tío. Porque me va a servir para mí y si vosotros que estéis viendo también. Uno. Si entrada agresiva va tarde. La perdemos, ¿no? Si perdemos la entrada agresiva, si perdemos la entrada agresiva, buscar entrada, hostia puta, buscar la entrada 5 minutos, en 5 minutos. Si entrada 5 minutos no se da en un índice, mirar en el otro. Pasa que no podía mirar el otro índice hoy, pero bueno. Vale. Pues bueno, eso sería el resumen de hoy. El stop loss he corregido bastantes cosas que el otro día la hice súper mal. Stop loss y entrada, esperar al macro, etcétera. Así que ha sido una buena operación. El fallo ha estado en elegir este índice sobre el otro y en no esperar la entrada en los 5 minutos cuando la entrada agresiva la hemos perdido. Así que, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchas gracias por pasaros, muchas gracias por escuchar estos vídeos, por ver estos vídeos y nos vemos en la próxima cuando mañana, de todas formas, pues mañana os diré si al final se ha dado esta entrada o no. Así que nada, mañana lo sabréis. Como siempre, un saludito y nos vemos en la próxima. Chao.